Que... Entonces, vamos a, por fin, lo que prometimos de pasar ahora a hablar de mitología gallega. Entonces, primero haremos como, lo vamos a dividir en dos partes, un bestiario, y comentar así diferentes seres mitológicos, aún algunos más malvados que otros, y finalmente os contaremos unas cuantas leyendas. Bueno, lo de siempre. Estos elementos tienen tanto variaciones locales como equivalencias en mitologías asturiana, cántabra, bueno, en general, bueno, Sí, vasca también, española. leonesa, ibérica, porque también Sí, sale Portugal. claro. Entonces, claro, a lo mejor de repente aparece alguien y dice, es que mi pueblo no es así, precisamente porque en cada pueblo funciona de manera distinta y es parte del encanto también. Sí. Entonces, vamos a empezar con los mouros, mouras, o las moras, o sea, las Sí. mouras también se las llamaba donas. Ah, que, bueno, Que se no... me ha olvidado por una foto, he puesto una foto de una moura, pero no de un mouro, lo siento. Bueno, Porque ahora veremos que no es lo mismo. entonces, empezamos con etimología, como no. El origen está discutido y súper discutido, requete discutido. Las dos opciones más típicas que se suelen comentar son que proviene del latín maurus y a su vez del celta, que heredó el término del indoeuropeo mortuus. Esta palabra está también relacionada con el latín mortuus, hace que algunos estudiosos defiendan que los mouros eran razas distintas o muertos a secas. La otra opción es mucho más simple, que es que proviene del gallego ouro, lo que tiene sentido porque ouro es oro y son entes paganos y dotados de poderes mágicos que viven bajo tierra haciendo guaridas y túneles y se dedican a minar oro y a ser orfebres. Entonces, a ojos de los ancient gallegos, los old gallegos, eran los que habían creado los castros, las mamos y demás estructuras que resultaban inexplicables para ellos en aquel momento. Y a pesar de que los consideraban herejes, les asociaban un modo de vida bastante clásico de la sociedad en la que vivían. Es decir, por ejemplo, la sociedad moura tenía misas, tenía sacerdotes, enterraban a sus muertos, celebraban banquetes con comida que era reminiscente de la gallega, etc. ¿Por qué? Porque era una comunidad pequeña, no conocían otro modo de vida y pasaban su visión del mundo a lo desconocido. Y luego también lo de siempre, que la realidad y el mito se retroalimentan. Sí, además es curioso porque, quiero decir, muchas veces, como a nosotros nos queda todo muy lejos, pensamos que las estructuras megalíticas tipo los menhires y demás, o los dólmenes, de estos hicieron una peli los de Marvel, la de Morbius. No he visto Morbius, en verdad. O sea, no sé si Morbius va sobre los mouros. No sé. Y las mouras, va. Yo Pero tampoco bueno, la vi, entonces no voy día. no lo sé, es que como tuvo tan malas críticas y yo no soy muy marvelero, la verdad. aunque no lo parezca. Pero bueno. No, era un chiste malo, vale. Ah, vale. Es que no tengo ni idea de qué va Morbius. No, ¿verdad? aquí pone que era un señor que sufre una enfermedad y se convierte en una especie de vampiro. Bueno, Bueno, pobriño. de vampiros hablaremos un poco. Bueno, Sí. más o menos, de aquí que Pero manera. bueno, eso digo, que amalgamaban la cultura castrense con la megalítica, cuando en realidad estaba, o sea, seguramente estuviera tan lejos de ellos la cultura castrense como la castrense estaba de la megalítica anteriormente, ¿no? Pero bueno, sí. Pero bueno, Ya para está. ellos era todo como lo mismo. Y eso siempre es algo que me ha resultado como muy curioso y muy riquiño, ¿no? El cómo decían, pues esto eran todos... Eran ellos. Eran mouros todos. A ver, es que si no lo entendían, pobres, hacían lo que podían. No, claro, si incluso ahora nosotros... Cada uno hace lo que puede en esta vida. Ya nosotros está. nos pasa mucho, por ejemplo, con Egipto, ¿sabes? Que Sí, no- sí, anda que no hay dinastías. Bueno, vea nuestro capítulo de la momia para más información. Exacto. Pero hay una cosa que me mata y es que es muy curioso porque insisten en que ellos son feos, más feos que pegarle a un padre con un calcetín sudado, son paganos, herejes, oscuros de piel, más bien rarunos, son como una otredad, todos los elementos que componen la otredad para esa cultura los tienen ellos. Pero ellas eran hechiceras de cabello rubio, pelirrojo y piel pálida que trabajaban a tiempo parcial como modelos de Victoria's Secret. Ellas eran elfas, básicamente. Las interacciones con humanos se basaban tanto en base de tratos o transacciones, que es algo muy típico de los seres de estilo sí. feérico. Si el ser humano en cuestión hace el trato y llega a un acuerdo y luego cuenta de dónde proviene su repentina riqueza, el oro se va a convertir en carbón, piedra o whatever. También se dice que los mouros son los causantes de que algunas familias acumulen riqueza. Váyatela con los pijos, lo que se inventan para mantener el status quo. No, yo tengo que ser más rico que tú porque es que yo tengo tratos con los mouros y tú no. A ver, también te digo, si encuentras de repente en un fochanco no, en un hueco, Ya. un montón de oro, ¿qué piensas?
No, claro, porque eso es otra cosa. Normalmente les dotaban de estas... O sea, les daban estas características de ser ricos y demás porque normalmente en las estructuras, rollo, ¿cómo se dice? Mortuorios, o sea, donde enterraban a gente, claro, si te hacían un puto monumento mortuorio era porque movías panoja. Entonces, normalmente te enterraban con algún tipo de ajuar. Entonces, claro, normalmente, dado que en estas estructuras que no se sabía interpretar bien si eran tumbas o eran casas o qué eran, entonces decía, coño, esta gente vive bajo de la piedra porque todo lo que encontramos es en cuevas. Y además vemos que tenían rollo cosas preciosas. Y por lo tanto, bueno, esto siempre se acaba exagerando. Que decir, a lo mejor encontraron ahí no sé qué y ya dice, ¡wow! Oh. Estos estaban montados en el dólar, ¿sabes? Pues la figura de la moura o de la dona Hmm. muchas veces se vincula con las llanas o las ayalgas de la mitología asturiana. En muchos casos, ambas figuras están encantadas y custodian un tesoro. El encargado de desencantarla deberá mostrar lo típico, su valor, su heroicidad. Normalmente durante la noche de San Juan, porque la mayoría de los cuentos suceden en esa noche. Que es otro espacio liminal, ¿no? Otro momento en el que el velo entre lo de aquí y lo de allá se... Era me imagino que sería también una de estas noches épicas. Bueno, lo sigue siendo hoy. Muchas de Por las eso. cosas que, por ejemplo, en San Juan, al menos cuando yo era niño, hacíamos esto de meter clara de huevo en un vaso por la noche para intentar ver el futuro y demás, que son cosas que también se hacían en el Samhain celta, ¿sabes? Y también en el Samhain irlandés y en el Halloween Sí, irlandés. yo también lo hacía y mi abuela siempre veía un castillo y yo le decía, abuela, pero ¿cómo va a ser un castillo? Y es como, abuela, siento decepcionante, vivo en un suelo de 40 metros cuadrados, ¿vale? No es un castillo, es mi castillo, pero no es un castillo. Bueno, ya está. Entonces es eso, que el encargado de desencantarla debe mostrar su valor en esta noche para obtener el tesoro. Entonces, son dos entes distintos, así que os explicaré brevemente de qué va cada uno, porque aunque tienen puntos en común, no necesariamente son lo mismo. De hecho, no son lo mismo. Shanna, que no es el antidepresivo. Ni la princesa guerrera. Exacto. Es un hada que habita en un entorno de agua corriente, que es algo muy típico, también muy feérico. Véase, cascada, fuente, río, arroyo, whatever. Según la tradición, puede ser oscura y menuda o despampanante y rubia. Bueno, ya veo... Vemos las opciones, ¿no? En plan... Se dice que muchas de ellas cambian a sus bebés por lo de las mujeres humanas, que esto también es algo... De hecho, ya hablamos del changeling en algún otro capítulo. Para que estos sean bautizados, aprendan a hablar o sean amamantados. Y luego están las ayalga, que también las llaman atalayas, que están más relacionadas con el concepto que ya hemos dicho de joven encantada que custodia un tesoro. Un tesoro que además normalmente está resguardado por ella con culebras, o que ella se transforma en culebra, o algo... Que sí que hay siempre reptiles involucrados en estos tipos de cuentos. Y que veremos después, por ejemplo, con la coca, que también tiene un poco esta narrativa. Exacto. Entonces, estas señoras, las ayalgas, si tienen un talento... Quiero decir, no son hadas, no son seres sobrenaturales. Es simplemente que eran humanas que tenían algún tipo de talento especial y de alguna forma acabaron en ese marrón. Normalmente porque ese talento especial las ha llevado a ser elegidas por seres que sí son sobrenaturales. Entonces, normalmente, una vez desencantada por, como no, un avesado muchacho, ella va en el pack del tesoro. Es decir, ella se suelta el cinturón y pasa lo que pasa. De forma más literal de lo que nos gustaría. Y luego, las lumias. Pasemos a la siguiente categoría. Equivalentes a las lamiak, que son de Euskadi, las ganas o las anjanas, mujeres hermosas pero con cuerpo de dragón, o mujeres sobre dragones, o mujeres con algún atributo monstruoso en general, porque esta gente no se aclara, es decir, hay de todo aquí. Yo incluso he visto que a veces es simplemente una mujer con un dragón, o una mujer que lleva un... O sea, no que esté ya deformada, sino que lleva un cuerno de un dragón. Sí, o mujer sobre dragón, en plan, una jinete de dragón, en plan, como conocí a mi dragón. No, ¿cómo entrenar a tu dragón? Ya me he hecho una mezcla muy rara. Bueno, yo me fui a Juego de Tronos, en verdad. Bueno, hice una mezcla entre Es que me Daenerys estás y viendo Rhaenyra, House of Dragon y pasa lo que pasa. Que mañana sale el último capítulo. Yes. Ya veremos si queréis que lo comentemos. Pero bueno, las lumias, como no, viven en, exacto, cuevas cercanas a, exacto, agua corriente, donde se ponen a lavar o a peinarse hasta que acude un babas que se prenda de su belleza. Esto es, bueno, funcionan un poco al estilo sirena griega, es decir, el señor las alcanza, ella lo engatusa, está perdido, porque al final ella lo termina seduciendo y se lo termina comiendo.
El hecho de que sean entes lujuriosos explica por qué este nombre, el nombre de Lumia, acabó siendo el apelativo que todos conocemos. Que para los que no sean gallegos, Lumia es... Buenas noches, Pecora. bueno, boas noites. Boas noites, Napoleón Bonaparte. Como está vostede nesta noite de... Outubro? Sí. Bueno, xa me perdo, pero bueno. Pues sí, aquí Es está. que hace calor y pasa lo que pasa. Pues eso, estamos aquí falando da mitoloxía galega. Estábamos ahora antes... ¿Qué pasa? Esa cara de sorpresa. Ay, ahora de repente me da vergüenza seguir hablando en gallego, no sé por qué. Te dio ahí un... Sí, tuve ahí un momento de tal y ahora de repente Te es como... sientes abrumado. Me ha puesto una carita sorprendida. Una carita, ¿qué será? No puedo lidiar con los emojis. ¿No ves que soy millennial? Esto viene porque Napoleón Bonaparte muchas veces se pasa y él y Tomás Tornado siempre nos insisten en que hablemos hagamos un capítulo gallego. Entonces, de cuando en vez suelto así alguna... Ya, I know. Pero bueno, sí. Y ahora pasamos a, yo creo, uno de los entes más famosos de la mitología gallega, que es la meiga. Entonces, como se suele decir, ¿no? A ver las ailas. Entonces, las meigas puede que sean eso, una de las figuras mitológicas gallegas más populares fuera de Galicia, o más conocidas fuera de Galicia, junto con la Santa Compaña, de la que también ya hablaremos ahora. Y en verdad creo que también es una de las más arraigadas, al menos en mi experiencia, porque yo tengo experiencia real, o sea, real de haber escuchado a ver, no voy a dar muchos datos, ¿no? Pero de insinuaciones o acusaciones hacia señoras concretas. Hacia individuos. Acusándolas de meigas, pero no de manera despectiva. O sea, bueno, sí, un poco despectivo siempre es, como veremos, pero de manera no irónica, de manera real, de insinuar que de verdad eran meigas, ¿sabes? Y quiero decir, no soy yo tan viejo como para haber vivido en el Pleistoceno, ¿sabes? Entonces, la meiga... Quizás sí. O quizás sí. Quizás soy yo un meigo también. No, además eso, no hay meigos. Bueno, eso. Que por cierto, la raíz etimológica de meiga... Es curioso esto, porque la meiga es como una bruja mala, mientras que bruxa en gallego es la bruja buena, digamos, ¿no? Pero meiga, etimológicamente, probablemente venga de mago y bruja viene de bruja. Entonces, en español es al revés. Es como que normalmente los magos son los buenos y los brujos y las brujas son los malos o los que están con la... plan nigromantes y demás, mientras que en gallo es al revés, la meiga es el ser femenino con poderes mágicos que se dedica al mal, a hacer lo malo. Está contrapuesto Lo malo, papá. Está contrapuesto con la figura de la bruxa, o de bruja, ¿va? O sea, que aunque la bruja, de hecho, o sea, la bruxa entra dentro del canon estético de vestir de negro, con un sombrero puntiagudo y ir en escoba con un gato negro y demás. Eso, al menos en Galicia las bruxas son las que se dedican a hacer el bien, o por lo menos no dar mucho por culo si no te metes con ellas excesivamente. No se metan conmigo. Las meigas, sin embargo, tienen un aspecto indiscernible de una señora, o sea, son señoras mayores, estándar, lo cual yo creo que las hace más peligrosas porque, claro, no las has identificado tan fácilmente. Y luego sus poderes vienen de haber hecho un pacto con el diablo, Classic. y según cómo, o sea, qué poderes ejerzan, pues hay distintos tipos. Entonces, tenemos la meiga chuchona, Fascinante nombre. que estas son de hecho son de las más peligrosas, son básicamente vampiros, porque básicamente pueden cambiar su apariencia mostrándose con distintas caras o caretas, se refiere muchas veces como caretas, en plan que pueden cambiar de aspecto, y básicamente le chupan o chuchan, en gallego, la sangre a los niños y le sacan la grasa para hacer sus distintas confecciones, no llegándolos a matar de una vez, pero sí dejándolos muy enfermos y desnutridos y que por lo tanto puede acabar sí muriéndose. Vamos, que los eventualmente. vampirizan. Sí. Es lo que decía yo antes de aquí hay entes vampíricos, señores. Aprieten el culo. ¿Serán también lesbianos? Chan, chan, chan. Vean nuestro capítulo de Carmila para más información. Gracias. Después, esto dice bastante de los pueblos pequeños y el panoptismo y demás, pero las asumcordas... Te hacen una lipo. ¡Ah! Pues a mí igual me viene bien No, eso. a mí ya ves que también, pero bueno. Bueno, pero a ver, estamos en... Ahora le pagas al sacauntos. Ahora le pagas a Sacauntos. Iba a decir que estamos a punto de entrar en guerra, así que reserven, que abran una clínica o algo. Bueno, eso, las asumcordas son básicamente las meigas Hay que que... modernizarse. Son meigas que espían a la gente y controlan quién entra y sale de la casa. En plan, son las señoras de que no hay quien viva. Que esto en verdad no parece como algo muy... O sea, dices, coño, qué poder de mierda, eso lo puedo hacer yo. Pero es como esta sensación de la típica señora que siempre sabe quién está y quién no está, quién entra y quién sale y lo puede usar en su favor. Siempre se ha relacionado un poco con el tema del ser una meiga en Galicia. Y Manejo dice, de información privilegiada. claro, y dice mucho también de esta sensación que hay en sobre todo en pueblos pequeños, lo digo por experiencia propia, de
que al final vayas donde vayas, todo el mundo sabe lo que haces y que a veces se entera tu madre de lo que has hecho en el día antes de que llegues porque le ha llegado por otros lados, ¿sabes? Sí, sí, a mí me ha pasado eso. Y además que no estaba haciendo nada interesante, que es lo que más me mata. Porque si dices, guau, estaba haciendo algo apasionante Ya, o ya. algo sórdido, diría, bueno, tiene sentido que el cotilleo haya volado. Pero es que no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada en absoluto. Y aún así sabía. Ya, ya. Le llegó. Después está la Marimanta, que es básicamente la meiga del saco, que lo que hace es robar niños, o sea, sin mucho más. Si luego los chucha o lo que le hace. O sea, porque luego también estos arquetipos pueden ir mezclados, ¿sabes? Sí, sí, robas niños, los chuchas. Claro. Luego está la feiticeira, que básicamente feiticeira significa Hechicera. hechicera en tal, pero es... Esto es muy curioso, porque no es que haga magia en general, sino que son las que megas que viven cerca de un río o de un cuerpo marítimo, un regueiro o lo que sea, y tiene, a pesar de su aspecto anciano y bastante poco o sea, no da miedete, inofensivo, pero posee una voz muy melosa que parece mucho más joven que su aspecto y se resulta muy atractiva y lo que hacen es usarla para atraer al río a jóvenes y que se mueran ahogados. Esto es como las Elkis, Hacen pero ASMR. sin ser caballo. Hacen ASMR. Oye, no te metas con las MR, que a mí me gusta. Luego están las bedoiras, que aunque ya hablaremos de bedoiro como ente mitológico en sí, también a las megas que pueden ver el futuro y tratar con el más allá, también se les llama así. De hecho, esto tiene una función muy concreta, que a esta mega normalmente vas para preguntarle si uno de tus seres queridos que se han muerto ha conseguido ir al cielo, se ha quedado en el purgatorio, y así saber si le tienes que poner más velas o pagarle más a la iglesia. Tiene un Así. chanchillo con el cura, no Exacto. me digas más. Luego está la cartucheira, que son básicamente las que echan las cartas. De hecho viene de carta, ¿no? Cartucheira. Y luego están las agoreiras, que normalmente... bueno, en español también se dice agorero, ¿no? Sí. Pero aquí se usan en un contexto de que son megas que envejecen muy jóvenes, o sea, y muy de repente, o sea, a lo mejor con 30 años ya aparentan mucho más de lo que tienen, pero después viven muchísimos años. Entonces de ahí viene lo de agoreiro, de que han tenido como el augurio de que van a vivir muchos años, pero a costa de envejecer antes, ¿no? Y luego, además de esto, en general, poderes estándar de Mega son la capacidad de traer enfermedades o pestes a la gente, a cultivos o ganado. Pobres patatas. Y luego, obviamente, lo más común, que es el tema de poder pasar el mal de ojo, o también un concepto que por lo menos en Fistera se dice bastante, que es lo de echar un aire a alguien o meter un aire a alguien. Bueno, normalmente se dice más lo de sacar el aire, que es como que te saque el mal de ojo, ¿no? Pero bueno. Y eso, esto, y una vez te meten el mal de ojo o tal, el aire solo te lo puede sacar otra Mega o una bruja. Y ahora pasamos al siguiente ente. Aprovecho este ente acuático para Ir acuatiquear. a reponer, ¿no? Ay, espera, no, tiene que pasar por delante. Chan, chan, Sí, chan, sí. chan, Pero bueno. chan. Tenemos que buscar las bolas do dragón. Ah, me enganchas el pie. Perdona. A ver, veste. Ya está. Ay. Vale. Entonces, os quedáis a solas conmigo, chavales, lo siento mucho. El siguiente ente, que también tiene... Incluso, muchas veces, a ver, hay quien lo pone dentro de categorías de megas, pero yo creo que se puede tratar como ente aparte, son las lavanderas, básicamente, que son figuras femeninas, normalmente ancianas, que se aparecen en los ríos y fuentes lavando ropa manchada de una sangre que no sale, ¿no? Lo están ahí lavando y lavando, pero no sale. Y si te las encuentras, te invitarán a que las ayudes a limpiar. No, llegué tarde al episodio de mitología gallega, pero bueno, disfrutaré del podcast como un enano. En realidad no te has perdido tanto, te has masturbado. Te has perdido el momento en el que antes he hablado un poco en gallego, eso sí. Pero bueno, si quieres, eu falo un poquinho máis en galego, non teño ningún problema. Pero bueno, eso, porque hemos estado hablando un poco del contexto histórico del Samaín y el background celta y de cómo eso llegó a Todos los Santos y cómo eso luego acabó en Halloween. Y entonces, en verdad, por ahora, de figuras de la mitología gallega que te has perdido, hemos hablado de meigas, de lumias y de mouras. Y mouros. O sea que tampoco nos hemos perdido del Malderil Scali gallegos. Lol, qué bueno, me ha gustado mucho eso. Y ahora estamos hablando de eso, de lavandeiras. Entonces, eso. Las lavandeiras son figuras femeninas que se aparecen están ahí lavando una sangre que nunca se sale en el lavadero o en el río. Y te invitan a que las ayudes. Muy buenas noches, te masturbado. Gracias por saludar a todos los presentes. Y entonces, porque esto os puede pasar, entonces os lo voy a contar cómo libraros de una lavandeira sin riesgo de morisión. Aquí vuelve mi bella moza. Venga. Miña Moura, senta, anda. Bueno. Venga, vamos allá, Waze. Entonces, si te encuentras a una lavandeira, tienes que, una de dos, o asegurarte de huir antes de que te vea y te pida ayuda, porque si huyes una vez te ha pedido ayuda, esto es un augurio de que te vas a morir o te va a pasar algo muy malo. Pero una vez te pide ayuda tienes que acceder
pero asegurarte de que cuando retuerzas la ropa lo tienes que hacer en sentido contrario a la bandera. O sea, si la bandera lo hace así, tú lo tienes que hacer así. Y si ella lo hace así, tú lo tienes que hacer así. Importante, ¿eh? Se suelen aparecer, también por si ya quieres evitar encontrártela, se suelen aparecer de noche en lunas de luna llena o de sin luna. Y aunque consigas huir del encuentro, suele ser un presagio de muerte o desgracia si no has cumplido bien con la ayuda. O sea, es eso, si te largas, cuidado. Se le relaciona normalmente con mujeres que murieron en el parto cuyos hijos murieron antes de ser bautizados. Como siempre aquí un poquito de patriarcado, no vaya a ser. Y luego, esta figura también se encuentra en la mitología asturiana, cántabra, vasca, bretona, irlandesa y escocesa, con lo cual se cree que esta probablemente tenga una base bastante celta. Como en algunas de las anteriores también, pero bueno. Y ahora pasamos... Aquí hechizo dice no QTE para defenderte. Estoy un poco descontextualizado. QTE, a ver, yo quizás sea ignorancia por mi parte, pero QTE es... no sé, estoy intentando buscarle las siglas, pero no sé. Ilústranos. Quick Time Event. Vale. Vale. Y ahora vamos al oyáparo, que el oyáparo es un gigante antropófago, o sea, se come a gente que habita en las montañas, sobre todo, o sea, es mitología luguesa y ourensana. Sí. Y que solo tiene un ojo en la frente, pero luego tiene otro en la nuca para compensar. O sea, que ve para adelante y para atrás, pero no tiene visión en estéreo. Yo eso no sé qué tal va. Entonces, básicamente es un cíclope griego, o sea, tiene mucho parecido con los cíclopes griegos, ya que también son brutos, voraces, aunque no son muy listos, entonces puedes llegar a vencerlos con el intelecto en vez de con la fuerza. Pero también tienen equivalencia en las tradiciones celtas, como por ejemplo el Formore Valar, que los Formores son básicamente figuras mitológicas, deidades más o menos, y Valar era uno de ellos, que era pues básicamente también un gigante, que tenía un ojo adelante y otro atrás. Y por último no, pero el siguiente, no sé por qué he dicho por último, son los lobisomes. O hombres lobo. ¿Y qué hay del Rambo gallego? Tontería, no me hagáis caso. El Rambo gallego, o sea, Pepa Loba podemos hablar otro día. Vamos a hablar de Reina Lupa, o sea, de la Reina Lupa, pero no de Pepa Loba. Que de hecho era la Ramba gallega. Pero bueno. La Rambla. Y bueno, Roma Santa un poco Rambo era, pero pa' mal, por desgracia. Entonces, los lobisomes, lubisomes, la palabra que en gallego se designa al hombre lobo, o sea, lobis de lobo y home de hombre, que es básicamente una figura que además tiene bastante presencia en el folclore gallego, lo tengo que decir, al menos al final hablaré un poco de historias de mi familia en concreto, y una de ellas va de lobisomes. Y entonces, las características del lobisome son las características estándar de un hombre lobo, ¿no? Es un ser antropomórfico, muy grande y peludo, que está completamente llevado por la ira y atacará a todo aquel que se encuentre. Este ser es en realidad un humano que por ciertas ocasiones, normalmente la luna llena, pierde el control. París. Pierde el control y se transforma en un lobisome, en un hombre lobo. Y luego recupera la conciencia sin ser consciente o sin saber qué coño es lo que ha hecho o por qué hay tanta gente muerta a su alrededor. Entonces, en la mitología gallega y creo que en la mitología... de repente somos vampiros. ¿Habéis visto esto? En la mitología gallega y en la mitología en general del hombre lobo está muy relacionado con los números 7 y 9, pero normalmente un lobisome será el séptimo o noveno hijo de un matrimonio en el que tenga solo varones o una lubimuller que se dice si son todo niñas. O sea que si tienes 7 hijos, o sea 6 hijos y todos han salido niños, por favor, porque si te sale un séptimo... probablemente sea lobisome. Y los hijos aparecerán, pues, 7 o 9 años después. También se habla del ser el séptimo hijo de un séptimo hijo independientemente del género. Y en la cultura popular tenemos a dos lobisomes famosos. Bueno, uno muy famoso y otro que documentado, pero no sé cuán famoso. Entonces, por un lado tenemos el Wagner de Dumbría, que es el que está ahora en pantalla, y luego el caso de Roma Santa, que yo creo que es el más conocido. Entonces, primero el Wagner. El Wagner, que este es un término para nada gallego, pero porque el que lo puso, de hecho, era turco. Séptimo, noveno hijo, familia de Lopus seguro. No, bueno, yo no lo quería decir, pero tú lo has dicho tú ya, ¿eh? Sí, ya nos sirve. Entonces, además, no es todo curioso porque aquí hay varios que tienen relación con Fisterra, a pesar de que... O sea, a pesar de que no hemos buscado solo cosas fisterranas, pero bueno, eso. Porque Dumbría está cerca de Fisterra. Pero bueno, el Wagner de Dumbría es en un caso de un encuentro que tuvo el obispo turco mártir, y se llamaba mártir, no es que fuera un mártir, pero bueno, cosas de la vida. Ya digo, aquí nombres raros hay varios. Y se encontró con un Wagner, o lo que él denominó un Wagner, que básicamente un lobisome, entre el 1469 y el 1496. El año exacto no se sabe que su peregrinación a Santiago y a Fisterra fue entre estos años, por lo tanto, tuvo que ser entre estos años, no sabemos exactamente en cuál se encontró con esto. Y eso, después de llegar a Santiago de Compostela y hacer el camino, quiso continuar el camino hasta Fisterra, como hay que hacer, chavales.
y a pesar de lo peligroso del encuentro, el obispo no fue atacado por el animal y por lo tanto pudo continuar su peregrinaje y dejarnos el tema del Wagner, o sea, del Ubisome de Dumbría ahí. Entonces, esto que veis aquí es, de hecho, ahora esta historia es una historia que se está como recuperando recientemente y se le ha hecho esta estatua que está... Yo nunca he ido a verla porque no sabía que existía, me he enterado hoy de que le habían hecho una estatua. O sea, no sabía que le habían puesto una estatua, pero está ahí y la puedes ir a ver y es gigante. O sea, es como... O sea, un humano más o menos le llega por encima de la rodilla. O sea, es una estatua grande. Y ahora, lo que sería el caso... ¿Dónde está eso? En Dumbría. Y entonces, el caso yo creo que más conocido de hombre lobismo de licantropía va en Galicia y en España es el caso de Manuel Blanco Roma Santa o el lobisome de Allariz, que es una curiosidad jurídica e incluso diagnóstica, ¿no? Pues este asesino en serie asesinó a 13 personas en Galicia entre 1844 y 1863 y básicamente era un vendedor ambulante que iba asesinando gente pues según se la encontraba solas en un camino o si los conseguía rollo engatusar para que se vinieran con él. Y básicamente se hizo famoso como vendedor, vendiendo en un ungüento de grasa que la gente empezó a sospechar que probablemente fuera grasa humana y muy probablemente fuera verdad, o sea que yikes. Pero bueno, una vez detenido, Roma Santa afirmó, o sea, confesó los 13 asesinatos y afirmó que él era víctima del sortilegio de una bruja, de una amiga, y que por las noches de luna llena se transformaba en lobo, perdía el control y asesinaba a todo el que estuviera con él. El hecho de que cuando no estuviera convertido en lobo fuera por ahí intentando engatusar a la gente para que se quedara solas con él en el medio de la nada... Nada sospechoso. Eso yo no diría. O sea, ahí la bruja o la mega no tenía culpa, chaval. Pero bueno, lo curioso del caso de Roma Santa es que fue... O sea, cuando lo condenaron por licantropía clínica. O sea, tanto el diagnóstico de licantropía se dio como diagnóstico a su enfermedad, digamos, como se le condenó por hombre lobo. O sea, si no te puedes fiar de los señores decimonónicos, no, tío. ya. Y de hecho, no puedes. Y de hecho, ahora hablaremos también del Sacauntus como figura mitológica, pero es muy probable que tanto el Sacauntus o el concepto del hombre del saco, al menos en Galicia, esté muy basado en este señor. Básicamente. Porque sí, influyó bastante, claro. Y aparte, como era vendedor ambulante, iba secuestrando de allá para acá, ¿sabes? O sea, es tal cual. Pues ahora pasamos al Bedoiro, que tiene tela. Que es básicamente un vídeo. Antes vimos la Bedoiro, ahora el Bedoiro. Un vídeo de toda la vida, pero versión gallega. Es decir, que lo que más ves es el drama y las desgracias. ¿A santo de qué? Pues. Y esto es algo que se va a repetir bastante porque es algo muy de aquí. Bueno, de aquí. Bueno. De Galicia, sí. Lo bautizaron accidentalmente con agua bendita utilizada en un entierro. En plan, te bautizan con esa agua y de repente, ¡puf! Eres la de entre fantasmas. Estas personas tienen la facultad de ver a las estantiguas, es decir, las procesiones de espectros en las que ahondaremos de aquí a un ratillo. Luego, el sacauntos, que hablábamos hace 5 segundos de él, es Coco, hombre del saco, llámelo usted como quiera. Versión gallega, cómo no. Probablemente de origen medieval, por eso de que la gente pasaba bien de hambre. Se trataba de un ente grande y mal vestido, de mirada perturbadora, que se dedicaba a sacarle la grasa, el unto, vaya, a los niños hasta dejarlos delgados y marchitos. Una vez obtiene ese preciado bien, regresa al bosque para comérselo con la intención de obtener vigor y fortaleza. Luego hay otra versión que no es menos turbia. Obviamente no. Que hace incidencia en que el Sacuntos no se coma al niño, sino que hace un mercado negro y vende el unto a aquellos viejos que son incapaces de asumir su edad y quieren cambiar su sangre por una más joven. Y bueno, el caso del Roma Santa probablemente... Claro, y porque aquí hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto ahora no suena como muy esotérico, pero, joder, tenemos el caso de la vampiresa de Barcelona, por ejemplo, que sí que hacía secuestrar niños para sacarle la sangre o el unto o lo que fuera y hacer en plan potingues varios, ¿sabes? Bueno, y Elizabeth Bathory, vale que era con muchachas vírgenes y tal, pero también sucedió. Vean nuestro capítulo de Carmila. Entonces eso, que realmente no es una idea tan descabellada o tan basada en un mero miedo o una mera aficionamiento, sino que, por desgracia, había como ciertos base real para todo el tema del sacauntos y del hombre del saco y demás. Es lo que hay. Bueno, y la gente pasaba mucha hambre, así que me imagino que lo que más te aterrorizaba era ver a tus hijos tísicos. Que incluso, como hemos visto también con las megas, también muchas veces se le echaba a las megas la culpa de que el niño estuviera... Es que, en plan, había muchas explicaciones para que el niño que estuviera tísico, ninguna de ellas que estuviera malnutrido, o que tuviera algún tipo de, por ejemplo, infección, o parásito, o lo que sea, no. Si el niño estaba delgado, eran las hadas. ¡Hadas madrinas! Vamos con... algo así, en plan, bueno, seres sobrenaturales, trasnos, diantres y canouros.
En muchas culturas ibéricas hay estos pequeños seres que son como duendes, enanos, diablillos, que se dedican a hacer trastadas, básicamente. Y los más clásicos son los trasnos, que son enanos domésticos, antropomórficos y barbudos, que se suelen vestir con un gorro rojo, aunque bueno, lo de siempre, que hay otros cuentos o culturas o historias en las que el gorro no es rojo, que es de este color, pero vamos, que por lo general es rojo. En ocasiones están dotados de cuernos, también se dice que tienen agujeros en las manos y, según la versión, llevan o no el rostro cubierto. También se dice que pueden volar o volverse invisibles. Una duda. ¿No se menciona en el conjuro que se hace para la queimada? Sí, los trasnos se menciona. Espera, ahora... Trasnos, brujas. Sí. ¿Trasnos o trasgos? Es lo que iba a mirar, porque no me acuerdo si decía trasnos o trasgos. Creo que son trasnos, porque el trasgo creo que es otra cosa, pero aquí está. Muchos curuxas, sapos e bruxas. Demos e trasnos. Ediaños. Espíritus das nevadas veigas, corvos, pinteigas e meigas. Raborgueito do gato negro e todos feitos... Tenías que haber hecho una queimada. Pues que lo que nos teníamos que tomar nosotros. Pero... Sí, a ver qué se toma eso, que yo con la tolerancia que tengo al alcohol no veo. Bueno, podemos hacer el programa leyendo el conjuro de la Venga, queimada. va, lo hacemos, por vosotros. Eso, eran los trasnos. Se dice que pueden volar o volverse invisibles, según la versión también. En cualquier caso, todo el mundo está de acuerdo en que son astutos, feos y malos. No necesariamente por ese orden, pero sí todo. Hombre, el bueno, el feo y el malo, pues es más o menos el listo, el feo y el malo. Uno de sus poderes es el de transformarse en animales, normalmente corderos, cabras o gatos, formas incorpóreas, es decir, muy, muy místico, de el viento, el sonido de las hojas, los rayos de la luna, e incluso fingir que son niños abandonados en plan de ¡hola! Se dice que las cunas no deben estar vacías o el trasgo las llenara, en plan ahí, la mortalidad infantil. Normalmente está en casa, en el cobertizo o en el establo, haciendo de las suyas en las dependencias que le gusten más. Como su naturaleza es muy similar a la de un diablo, no es de extrañar que huyan del agua bendita, de cruces, rosarios, etc. Sin embargo, algunas de sus manifestaciones pueden indicar algo positivo. Por ejemplo, la más clásica es que si se transforma el bicho en un pájaro, en plan el trasno de repente es un pájaro, I don't know why, se posa en las redes de los marineros mientras están pescando, me imagino que con ánimos depredadoriles, pues los marineros dicen, leches, vamos a hacer una captura de la leche. Y se quedan tan tranquilos. La forma más clásica de ahuyentar a los trasnos, que no es nada fácil porque son muy pesados, es poner un cuenco de semillas o granos. Normalmente los granos serían de trigo. El motivo por el cual le repele este acto vuelve a tener varias versiones. Versión number 1. El trasno intenta contar los granos, pero se escapan por los orificios de sus manos. Yo tengo que decir que esto me suena a pesadilla recurrente de estas de que sueñas que tienes que contar granos de algo y se no te caen los dientes. ¿Sabes? Es como estos sueños de ansiedad total. A mí es completamente a lo que se me recuerda esto. Yo lo he leído y es como me ha dado como ansiedad. Luego, la otra versión, en el number 2, intenta contar los granos, pero solo sabe contar hasta 10, entonces entra en bucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shit, hay más. Luego está la versión number 3 y la última, que es que intentan contar los granos, pero esta tarea lo entretiene durante la noche y se está entreteniendo nada por culo. Exacto. Es como darle el móvil al niño, básicamente. Básicamente. Luego también está otra forma, pero es a nivel general, en plan que no está relacionada con las semillas, ni los granos, ni nada, que es privar al trasno, porque le llamo trasgo, help, al trasno de su gorro. Porque le tiene mucho asco a la luz. ¿Qué? Bueno, yo al agua y a la luz, no pasa nada. Pinches otacos. Y obligarlo o sea, tú le retiras el gorro, lo dejas desprotegido y le dices que jure que no realizará más fechorías. Y él debe jurarlo y ya te libras de él. Luego también, en algunas zonas de Galicia, se espantan con un amuleto formado por un cuerno de carnero relleno de hiedras, páginas de evangelios, no sé si son... unas específicas, ¿no? O vale cualquiera. No sabemos, no lo encontré. Sorry for that. En cualquier caso, lo típico de que atado con cuero para que todo esté compacto, bien hermoso. Luego, otro tipo de duende, o de este rollo, es el diantre, que es un duende que se dedica a putear a los viajeros que andan por el camino. Ahí, muy amistoso. Que más en Galicia, como hay pocos peregrinos y exacto. tal.
puede adoptar varias apariencias, pero siempre aparecerá ofreciendo su ayuda. Qué clásico, por otra parte, ¿verdad? Te aconsejamos que no la aceptes porque básicamente te hará el favor, pero se lo intentará cobrar a su manera, dependiendo del favor que te haga. Y luego está, por último, así de duendecillos, el canouro, que es un espíritu maléfico o una especie de genio que está, no, como no, también asociado con el agua, los campos y los bosques. Conocido por, esto es muy raro, herir de muerte a los niños en brazos de sus padres. ¿Has visto? Me parece una historia creada para justificar que los padres no cuidarán de los niños. En plan, no lo puedo coger, porque si me encargo yo de él, lo tengo que coger en brazos, va a venir el canouro y vamos a quedarnos sin niño, ¿eh? Pero también tiene la capacidad de provocar pesadillas o insomnio. Entonces eso puede ser a mí. Y luego... Sí, ahora viene el mejor de todo. Viene el mejor, viene el fantástico. O sea, estaba esperando este momento durante toda la noche, chicos. Sí. El Gatipedro. Es... O sea, Galicia... Gracias. Sí. Puede ser este el mejor ser mitológico que ha parido Galicia, porque yo personalmente no tengo dudas ni... ¿Cómo? El Gatipedro. Atentos, ¿eh? El Gatipedro. Un gato mágico con un... Podías acabar ahí. Un gato mágico, ya solo por eso... El Nyan Cat. Un gato mágico con un cuerno en la cabeza que vive para el caos. Si tienes hijos, prepárate. Has dejado de estar a salvo. Este bicho invadirá tu casa por las noches, buscará la habitación o habitaciones de tu prole y se dedicará a chuflar, es decir, echar agua por el cuerno para que los niños sueñen que mean y en efecto acaben meándose en la cama. O sea, el cuerno echa agua. Tremendo. El Doraemon gallego. La única forma que tienes... Pokémon tipo agua. La única forma que tienes de espantarlo es gastar cantidades ingentes de sal para ponerla en puertas y ventanas. Y como el gato camina no solo apoyado en patas, sino que también camina apoyado sobre la lengua, él sentirá el sabor salado y le dará repelús, así que se irá. Es que me encanta porque el lenguón este que tiene es también parte del bicho y de la manera de derrotarlo. No sé, a mí me encanta, es el mejor, es fascinante. Es... Dodotis, contrátenlo. Y ahora pasamos a los biosbardos. Que esto es algo que se dice bastante, no sé si en el resto de España también, ¿eh? Es Vaporeon. O sea, no, a ver, esto lo puse más que nada porque decía, es que no puedo difundir la palabra del gato, no, en del verdad, Gatipedro. Lo único que hace es que tus niños se ven en cama, que es verdad, tiene que ser un coñazo limpiarlo, ¿eh? Pero... Sí, porque no solo es, o sea, no solo es las sábanas, es el colchón. Exacto. O sea, maldito gato. Pero bueno, sí, no, en realidad no es muy malvado. No, pero es muy mamarracho, que eso también nos importa mucho. Y hablando de mamarrachos y seres, ves, este es otro, los que son muy malos son los biosbardos. Que al menos en Galicia, no sé si en el resto de España también, estar en los biosbardos es estar empanado, estar en Sí. tal. Pero realmente el biobardo, se trata de ser el biosbardo, que no sé si, nunca lo he dicho en singular en mi puta vida. Pero bueno, los biosbardos es como el equivalente del gamusino. O sea, en Galicia, bueno, el gamusino supongo que también se dirá, pero lo de ahí es como el biosbardo. Entonces, es un animal inventado que se usa para hacer una inocentada a cazadores inexpertos, noveles, Jamás lo oí. con la excusa de cazar a el biosbardo. Ya digo, en otros sitios de España es el gamusino, aquí es y de hecho en otros sitios, en otras culturas, por ejemplo, creo que es en la inglesa que está el wapetinger o algo así, que me encanta porque es un conejo con cornamenta, pero bueno, el biosbardo No, es como en Los Simpson, que no me acuerdo el conejo, que es mitad conejo. con cabeza de conejo, con cuerpo de conejo y cabeza de conejo. Pero tenía un nombre, en plan, Sí. un nombre así como grandilocuente, Angras o algo así, Sí. no me acuerdo. Pero bueno, los biosbardos se suelen describir como pájaros de gran belleza que nadie puede describir porque si consigues cazar uno o capturar uno, la suerte te sonreirá a partir de ese momento el resto de tu vida, siempre y cuando mantengas en secreto el hecho de que has cazado uno y de qué aspecto tienen para que la gente no los pueda cazar, ¿no? Entonces, esto al final lo que es una excusa que se hace para un cazador nuevo, un cazador novel, decirle, venga, nos vamos a cazar biosbardos, que es como un animal tal, y una vez lo llevas a un sitio apartado con la excusa de cazar biosbardos, le haces algún tipo de inocentada o ¿cómo se llama? Novatada. Novatada, sí. Y ahora ya dejamos los majos y los... O sea, y este es una representación de un artista que encontré por ahí, pero realmente no tiene un aspecto concreto. Y pasamos ya a cosa fea. Esta mía es de las imágenes que más miedo me da. De todo. Pero bueno. Vamos a hablar de Cando Urco o Candomar. O Cando Urco o Urco o Candomar. Les
Un críptido de esos. Sí, sí. Es una figura canina que puede ser negra o blanca. Me hace gracia que sea blanca. Yo siempre lo he escuchado como negro, pero bueno, en internet pone que también es blanca, pues yo lo pongo aquí. Y es eso, es como un perro de gran tamaño que tiene orejas puntiagudas y cuernos y que sale del mar arrastrando cadenas. Unas cadenas. No, un par de cadenas, no especifica el número de cadenas. Y verlo es un mal augurio o un inicio de muerte. A ver, es un bicho de Final Fantasy, no me jodas. Sí, o el perro este de Harry Potter de la tercera peli, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba? ¡El Grimm! Bueno, es que los Grimes son Sí. los Grimm. Claro. Y entonces, en Pontevedra es donde su leyenda se suele más ha mantenido y se cuenta normalmente por la época del Entroido. Volvemos a que el Entroido es el Samhain gallego. Y habitaría en un espacio liminal, un plano entre los vivos y los muertos que se llama el Borrón, que me encanta el concepto de borrón como espacio liminal, ¿sabes? A mí también. Y por lo tanto se cree que también puede haber amalgamado un poco de cosas del concepto del cerbero, ¿no? O sea, de Khan que guarda el plano entre lo vivo y lo muerto, pero bueno, este en vez de estar en una cueva, sale del mar encadenado. Y da mucho miedete. Es un bicho de Final... Es como se llama, como ánima, ¿sabes? En el Final Fantasy sí. X. Es algo de ese rollo. En plan, es un eón. Tú lo invocas y destroza. Ya, pero yo me imagino, en plan, mirar al mar desde mi casa y que sale un fucking perro de 2 metros encadenado, me cago vivo, ¿eh? Hombre, tú y todos, precisamente, es la gracia del asunto. Y ahora pasamos a la coca, que he puesto así una imagen un poco más... Parece el de Toy Story. Sí, más festiva, porque bueno, esta tiene bastante tradición y se sigue representando hoy en día. Entonces, la coca es básicamente un dragón acuático, que habita en el mar o en los ríos, ¿no? Depende de la zona. La más famosa es la coca de Redondela, donde cada Corpus Christi, todos los años, y de manera continuada durante muchos años, cientos de años, se reinterpreta esto, ¿no? Que es la derrota del monstruo por parte de los mozos del pueblo. La leyenda... Y vamos a volver a señores que se vuelven lagartos. La leyenda cuenta que originalmente la coca era una mujer del pueblo, que fue prometida a un apuesto caballero forastero que apareció y la prometió, pero que le dio plantón el día de la boda. Entonces, ella era una mujer bastante soberbia, por lo que al volverse el hazmerreír del pueblo, no le sentó muy allá todo esto, entonces se fue llorando al monte, donde lloró, inundando el valle, y normalmente esto es como explica un poco la forma de ría, ¿no? De las rías de Galicia. Y lloró tanto, ¿no? Tanto que inundó esto y él se quedó seca. Entonces su piel se quedó tan seca como la de un lagarto y sus entrañas también se quedaron secas. El único monstruo mitológico gallego al que no teme peijo. Ya, el nombre en verdad está Sí. puesto de manera... Aparte, esto de que viva en una cueva, en el mar, ¿sabes? Es como... estamos hablando de las cuevas de los narcos. Solo falta que vaya empaquetada. Ya. Eso, y entonces al llorar todo esto se quedó seca y se volvió la coca. Yo estaba aguantando por no hacerla ya. Es que a ver, era el momento, chicos. Entonces, al cabo de un tiempo, y que ya está transformado en un monstruo, decide volver al pueblo y secuestrar a una mujer jovenzuela. Porque, ¿por qué no? Y de allá un tiempo los mozos del pueblo se arman de valor y van a buscarla a su cueva, la matan y devuelven a la moza y ya está. Entonces, a partir de ahora, en Redondela cada año, en el Corpus Christi, hacen esto de hacer el muñequito este que veis y hacer la representación esta de la lanza de espadas y demás. Entonces, está guay. Yo, la verdad, nunca he estado físicamente allí, pero, oye, podía estar interesting. Venga, ahora vamos con los platos fuertes que básicamente son las figuras, o sea, Las leyendas. las leyendas.